Bueno, vamos a empezar con digestivo, chicos. Ya terminamos respiratorio y vamos a empezar digestivo. Vamos a hablar hoy de gastritis y diarrea. Después de la parte de hepato se las va a dar la doctora Lucrecia Robey, pero van a ser 2 martes. El primer martes de junio y el segundo martes de junio vamos a tener que mezclar con alguna clase de reumato, porque nada, me parece interesante que las clases de hepato se las dé una hepatóloga y solamente podía los días, esos 2 martes, y que vamos a tener que ahí cambiar un poquitito el cronograma que tienen. Vamos a compartir pantalla, así largamos. Permitir. Ahí, ya, no voy a poder. Bueno, tengo una clase. ¿Ven ahí? ¿Alguien que me confirme? Sí, Bien, profe. perfecto. Es una clase fácil y otra no tan fácil, porque aunque no crean, siempre fallan en diarrea, sobre todo en la clasificación fisiopatogénica, y por eso me pareció que antes no dábamos clase de diarrea, y la verdad que no es difícil, y en el final veo que es un tema que a veces queda medio flojo. Gastritis es más fácil, úlcera duodenal es más fácil, la verdad que no es una clase complicada, pero bueno, un poquitito la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica, se ha clasificado en base a su cronología en aguda o crónica y las características histológicas y distribución anatómica y mecanismo de patógeno presupuesto va a depender si es aguda, si es crónica, ya lo vamos a ver bien. Básicamente la gastritis aguda, existe la infecciosa aguda por Helicobacter pylori, altamente frecuente en nuestro medio, y otras gastritis infecciosas agudas, además del Helicobacter pylori, que la verdad que hay otras que son mucho menos frecuentes, ¿no? Hasta gastritis virales, parasitarias, micóticas. Después está la gastritis atrófica crónica, o sea, la crónica que es siempre atrófica, y esta se subdivide en tipo A, que ya la vamos a ver perfectamente bien, que es la autoinmunitaria con un predominio en el cuerpo gástrico, y luego la tipo B, que es relacionada también con el Helicobacter pylori a causa crónica, digamos, predominantemente en antro gástrico, y por supuesto que existe una gastritis atrófica crónica indeterminada. Y después hay modalidades infrecuentes de gastritis, como es la linfocítica, la eosinófila, la gastritis que produce la enfermedad de Crohn, ¿sí? Recuerden que la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el ano, con lo cual es muy importante entender que esto también lo puede decir, la sarcoidosis, la granulomatosa aislada, la gastritis del cuerpo ruso, bueno, ya son gastritis sumamente infrecuentes. Sin duda la gastritis aguda, la gastritis crónica, atrófica, son las que van a ver prácticamente todos los días. La verdad es que la clínica es un dolor en el epigástrico, urente, lacerante, que realmente molesta mucho. Hay mucho malestar digestivo que denominamos dispepsias, molestias postprandiales, náuseas que no se acompaña de vómito, y guarda con esto porque eso es un diagnóstico diferencial con la pancreatitis aguda, que tiene un dolor muy similar, o sea, también es causa de abdomen agudo, no quirúrgico, igual que la gastritis. Recuerden, cirugía abdomen agudo no quirúrgico, y la realidad es que el dolor pancreático y el dolor epigástrico a veces se confunden, pero la pancreatitis siempre se acompaña de vómito y la gastritis no se acompaña, o generalmente no se acompaña de vómitos. Y distensión abdominal, ¿no? Esta es un poco la clínica de la gastritis aguda. Fisiopatológicamente está relacionado con la enfermedad acidopéptica, y ustedes saben bien que recuerden la fisiología del estómago, el ácido péptico, digamos, el ácido clorhídrico se libera en la mucosa gástrica, y es una enfermedad producida por la agresión de ese ácido clorhídrico, pepsinas, sales biliares, aquellas partes del sistema digestivo que están expuestas al jugo gástrico, que resulta en un desequilibrio entre los factores agresores y los factores protectores de la barrera de la mucosa, ¿no? Se localiza principalmente en el duodeno. De hecho,
van a ver que las úlceras son más frecuentes las duodenales que las gástricas, probablemente porque la mucosa del duodeno está menos preparada que la mucosa gástrica, y aquellos de un conjunto de procedimientos del aparato digestivo, el cual hay una sobreproducción de ácido, de pepsinas, que llevan a esa inflamación de la mucosa, que es la definición de la gastritis. Causas de gastritis. Puede causarse por infecciones bacterianas, virales o micóticas. Las causas más frecuentes son Helicobacter pylori, ¿sí? Una bacteria que está frecuentemente, que ya vamos a ver que se mide en sangre y se mide en la endoscopía con una toma de biopsia, y que tiene un tratamiento específico hoy en día. Consumos de antiinflamatorios no esteroideos, alcoholismo, tabaquismo, el estrés, muchos de estos se juntan, ¿no? El paciente tiene el Helicobacter positivo, a su vez consume AINE, a su vez también fuma, a su vez también tiene estrés. Hay causas menos frecuentes como es la isquemia, el shock, la irradiación gástrica por algún tumor cercano al estómago o del estómago, traumatismos mecánicos, quimioterapia, digamos, hay otras causas que pueden provocar gástricos, pero sin ningún lugar a duda, las más frecuentes son estas que enumeramos aquí arriba, que como les dije, a veces se interpone uno con otro. Gastritis aguda, las más frecuentes son las infecciosas. Se describe como un procedimiento de presentación súbita, con dolor epigástrico, náusea, vómito, y con los limitados estudios histológicos de la mucosa disponible demuestran un intenso infiltrado de neutrófilos con edema e hiperemia, ¿sí? Está bien congestiva la mucosa, y si no se trata, el trastorno avanza a una gastritis crónica después de una infección aguda. El Helicobacter pylori quizás aparece con la hipocloridria, que dura más de un año, ¿no? Entonces ahí aparece el Helicobacter pylori y ahí genera un círculo vicioso de esa infección. Una infección bacteriana del estómago, gastritis flemonosa, es un trastorno raro, aunque potencialmente letal, pero bueno, esos son gastritis infecciosas que son muy poco frecuentes. Les diría que lo más importante es entender la infecciosa y por Helicobacter pylori. Diagnóstico de la gastritis clínica, por la clínica que acabamos de decir, endoscopía, ¿sí? No hay otro estudio que no sea la endoscopía, es ver la mucosa con una cámara, y por supuesto la toma de biopsia en ese procedimiento endoscópico. Método de detección para el Helicobacter pylori, ureasa rápida, que estudios histológicos, se puede hacer cultivo, se puede medir por serología, uno puede medir en sangre el Helicobacter pylori. Después existen cosas específicas de los gastroenterólogos, como es la detección de ureasa en aliento, antígeno en heces, pero bueno, lo más frecuente es endoscopía, toma de biopsia. En la toma de biopsia describen Helicobacter pylori positivo, y después lo que uno hace, sobre todo en la práctica, les digo esto, es una vez que lo diagnosticaste, haces un tratamiento que ya vamos a hablar, y entonces después ya lo vas midiendo en sangre cómo se va normalizando y cómo se negativiza. No hace falta hacer una nueva biopsia, una nueva endoscopia con biopsia para entender si se negativizó o no el Helicobacter pylori. Esto es una foto de endoscopía, ¿no? Fíjense en que se ve prácticamente como si hubiera, de hecho, sangra, ¿no? O sea, se ve bien hiperémico, bien congestivo, con los pliegues bien marcados, ¿no? Típico de una gastritis aguda, que ya van a ver que cuando hay una gastritis crónica se ve blanco, directamente blanco, ya prácticamente la mucosa no existe. El tratamiento de las gastritis son dietas sin sustancia irritante, estos son sin cítricos, sin salsas, realmente son dietas en las cuales hay que cuidar. Antiácidos orales como el sucralfato, que lo que hace es generar una capa protectora, pero sin duda los receptores anti-H2 como es la ranitidina, la verdad que cada vez se utiliza menos. De hecho, hay hasta en ciertos países donde está prohibida la ranitidina, pero sin duda el inhibidor de la bomba de protones con el omeprazol a la cabeza, pero la verdad que hoy existen lansoprazol, rabeprazol, o sea, un montón de
de proles que lo que genera es una inhibición de la bomba de protones específica y es el tratamiento por elección, más allá que uno lo puede asociar al sucralfato o a la milanta, digamos, cualquier antiácido oral de superficie, un inhibidor de protones es muy importante. Una cosa importante que les quiero aclarar es que el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones se da a la mañana y en ayunas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con las otras medicaciones que toman los pacientes porque muchas veces al inhibir la liberación de ácido clorhídrico no hay buena absorción. Por ejemplo, de levotiroxina, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento de tiroides, que el paciente viene bien, o la paciente viene bien, tiene gastritis, uno empieza con un inhibidor de protones y la paciente toma ese omeprazol a la mañana más la levotiroxina y ahí se dan cuenta que la tiroides empieza a descontrolarse porque no se absorbe bien por el inhibidor de protones. Esa es una de las únicas excepciones donde el inhibidor de la bomba de protones se da a la noche y no se da a la mañana en ayunas. Sería prácticamente la única. Pero bueno, hay que tener cuidado con las interacciones de los medicamentos, sobre todo con inhibidores de bomba de protones. Nada, un poco de fisiopatogenia, que esto ya lo saben de fisiología, ¿no? La importancia de la gastrina, la importancia de toda, digamos, de todo lo protector y de todo el ácido clorhídrico, que es el que termina dañando básicamente la mucosa gástrica. Y luego viene la gastritis crónica, ¿no? Que en las fases tempranas de gastritis crónica es la gastritis superficial, los cambios inflamatorios se limitan a la lámina propia de la mucosa, con edema e infiltrados celulares que separan las glándulas gástricas intactas, pero en las siguientes etapas empieza la atrofia, el infiltrado inflamatorio se profundiza en la mucosa, con distorsión, con destrucción progresiva de las glándulas y se deja de liberar ácido clorhídrico porque se destruye la glándula, se pierde la estructura glandular, el infiltrado inflamatorio es escaso, en una endoscopía la mucosa se visualiza muy fina, lo cual permite observar con claridad los vasos sanguíneos subyacentes. Se clasifica en dos tipos, dijimos, bueno, en tres, las inespecíficas, pero básicamente el 80-90% son de dos tipos de la gastritis crónica. La tipo A y la tipo B. La tipo A autoinmunitaria, ¿sí? Para que se acuerden. La tipo A es de modalidad menos común de los dos tipos de gastritis, afecta particularmente al fondo y al cuerpo, es la que más afecta en proporción. No altera el antro, ¿sí? Recuerden que el antro es la última porción del estómago, sino que prácticamente eso. De manera tradicional, esta modalidad de gastritis es la que se ha vinculado con la anemia perniciosa, ¿sí? Recuerden el ácido fólico, la vitamina B, dónde se absorben, dónde se liberan y dónde se terminan absorbiendo, en presencia de anticuerpos circulantes contra células parietales y factor intrínseco. Por lo tanto, se denomina gastritis autoinmunitaria, la tipo A. O sea, realmente hay anticuerpos contra las células glandulares y el factor intrínseco, que es el que después hace que se absorba la vitamina B. Entonces, la gastritis tipo A, o gastritis autoinmune, o gastritis corporal difusa, ¿sí? Porque afecta todo esto que dijimos, es relativamente infrecuente, representa menos del 5%, se asocia a anemia perniciosa, es muy importante, ¿sí? Recuerden que la anemia perniciosa, bueno, no lo vimos todavía, es una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B y de ácido fólico, ya lo vamos a ver cuando veamos anemia y clasifiquemos las anemias, son dentro de las macrocíticas, es el ejemplo clásico. Se observa borramiento de los pliegues gástricos y adelgazamiento de la mucosa del fundus. El paciente cursa con una hipergastrinemia secundaria a acloridria o hipocloridria. Esto lo lleva a una hiperplasia de las células G antrales que intentan compensar y así como los anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco. Diagnóstico, endoscopía, biopsia. Se muestra atrofia focal en el cuerpo y destrucción del fundus gástrico, ¿sí? Y esa es la gastritis autoinmunitaria corporal difusa o tipo A. La tipo B,
La más común, la más frecuente de la gastritis crónica, a predominio antral, es la modalidad más frecuente de gastritis crónica, se debe a una infección también por el Helicobacter pylori incrementada con la edad y que se presenta hasta un 100% en personas mayores de 70 años. La gastritis de predominio antral es la modalidad más frecuente de gastritis crónica, se debe a infección por Helicobacter pylori y la conversión de una pangastritis depende del tiempo en el que demore esto y sobre todo el tratamiento del Helicobacter pylori, y se estima que puede persistir entre 15 a 20 años, ¿no? O sea, una patología realmente crónica. Diagnóstico diferencial de las gastritis crónicas tipo A, parte alta del estómago, para que se acuerden, fundus cuerpo, autoinmunitaria, anemia perniciosa, aclorhidria, gastrina alta, alto riesgo de adenocarcinoma, y es rara, menos frecuente, ¿no? Para que se acuerden, la tipo A versus la tipo B, bacteriana, el Helicobacter pylori, parte baja del estómago, bajo riesgo de adenocarcinoma, ¿sí? Me gusta preguntar cuál es la que más riesgo tiene de cáncer gástrico, ¿no? O sea, realmente este cuadro es verdaderamente importante de aprender. Tratamiento de la gastritis crónica está dirigida a sus secuelas y no a la inflamación subyacente. Los pacientes con anemia perniciosa es necesario administrar complementos parenterales de vitamina B a largo plazo, y a menudo se recomienda la erradicación del Helicobacter pylori, y hay que tener mucho cuidado con la malignidad de todos estos, de esta gastritis crónica. Por supuesto que esto está atado a la úlcera péptida, ¿sí? Se define como la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica o del duodeno que produce un defecto local o excavación a causa de inflamación activa, si bien el dolor epigástrico urente exacerbado por el ayuno y que mejora con los alimentos, constituye un complejo sintomático vinculado con una úlcera péptica. Hace un dolor epigástrico muy fuerte en ayunas, el paciente come y es como que mejora ese dolor. Fisiopatología de la úlcera es la ruptura de superficie de la mucosa con un tamaño de más de 5 milímetros y que abarca hasta la submucosa. Las úlceras duodenales, las úlceras gástricas, comparten muchas características comunes con los términos patogénicos, diagnósticos y terapéuticos de la gastritis, sobre todo los factores de riesgo más frecuentes, que son los antiinflamatorios esteroideos y el Helicobacter pylori, que producen úlceras gástricas y úlceras duodenales. Recuerden que las úlceras duodenales son más frecuentes que las úlceras gástricas. Úlceras gástricas tienden a aparecer después de las úlceras duodenales, en la sexta década de vida, más frecuentes en el sexo masculino, son menos frecuentes que las úlceras duodenales. Estas pueden ser malignas, hay que tener mucho cuidado con las úlceras, toda úlcera se biopsia, por lo cual debe obtener una biopsia en cuanto se descubran. Las úlceras gástricas benignas se localizan más distales de la unión entre el antro y la mucosa secretoria. El patrón típico de dolor de la úlcera gástrica se desencadena en la ingestión de alimentos en pocos minutos y luego desaparece. Las úlceras gástricas tienen su clasificación de acuerdo a su ubicación, esto lo saben muy bien los endoscopistas, los gastroenterólogos. La tipo 1, que aparece en el cuerpo gástrico y se acompaña a menudo de una producción reducida de ácido gástrico. La tipo 2, que aparece en el antro y la cantidad de ácido gástrico es reducida o normal. La tipo 3, que aparece a 3 centímetros del píloro, última porción, y suele acompañarse una úlcera duodenal o a una producción anormal. Y la tipo 4 surge del cardio y se vincula con una hipoproducción de ácido gástrico. La verdad es que esta clasificación de úlcera gástrica no la solemos preguntar porque es bien del gastroenterólogo, pero bueno, sepa que las úlceras gástricas también tienen su clasificación. Las úlceras duodenales aparecen sobre todo en la primera porción del duodeno, ¿sí? Recuerden que hay porción del duodeno, el 95% y casi el 90% se ubica a 3 centímetros del píloro, ¿no? Que es donde se va liberando el ácido gástrico. Casi siempre mide menos de 1 centímetro de diámetro, son bien delimitadas y su profundidad alcanza en ocasiones la muscular propia. Rara vez son malignas,
A diferencia de las úlceras gástricas, el patrón típico de dolor de la úlcera duodenal aparece a 90 minutos a 3 horas después de una comida y se alivia mucho con los antiácidos o con los alimentos. ¿Por qué a 90 minutos? Bueno, porque recuerden que el estómago aproximadamente se vacía entre los 60 minutos y los 90 minutos, 120 minutos, cuando hay un estómago medio lento, pero el estómago no se vacía inmediatamente, entonces esto empieza, digamos, cuando hay un vaciamiento del estómago. Etiología de las úlceras, muy parecidas a las de la gastritis, el Helicobacter pylori, antiinflamatorio, infecciones no por el Helicobacter pylori, hipersecreción ácida, Crohn, linfomas, trastornos médicos, tabaquismo, estrés. Les diría que si me dicen prácticamente las mismas de la gastritis, aprueban el examen, porque prácticamente son las mismas. La clínica puede prestar, las úlceras pueden prestar complicaciones. Las complicaciones son hemorragia, perforación y obstrucción. Ahí ya es un abdomen agudo, a veces quirúrgico, sin síntomas previos. El dolor epigástrico se describe como lacerante. La molestia también se describe como una sensación dolorosa mal definida o como hambre doloroso. Se desconoce el mecanismo que hace posible la aparición de un dolor en pacientes con una úlcera, la dispepsia constante que no mejora con alimentos, con antiácidos, que se irradia la espalda, ¿no? Ya puede indicar una úlcera penetrante a páncreas. A la exploración física, la hiperestesia epigástrica, ¿no? Tocan aquí a nivel del punto epigástrico, que es el dato más frecuente en ambas úlceras, y la exploración física es esencial para detectar signos de complicaciones, sobre todo abdomen agudo, ¿no? Porque si hay perforación, la cosa ya está mucho más complicada. Complicaciones, dijimos, hemorragia del tubo digestivo es la complicación más frecuente. Recuerden cómo esto está por encima del ángulo de Trace. Lo que presenta es, digamos, sangre digerida, en términos médico-melena. La perforación, segunda complicación más común, y la obstrucción del edificio de salida gástrico, que ocurre en 1 al 2% de las enfermas, es poco común, pero también es una complicación a tener en cuenta, ¿no? Esto sería una úlcera donde ya hay pérdida, no sé si se logra bien, pero hay pérdida y acá ya hay sangrado. La verdad que la perforación lo que genera es un abdomen agudo por perforación intestinal, digamos, básicamente, en donde, recuerden, la radiografía de piel, la radiografía acostado, se ve el aire donde no tiene que haber y se ve. Esto ya es una obstrucción, ¿sí? Así se ve una úlcera duodenal que ya está obstruyendo una porción del duodeno. Diagnóstico, endoscopía, sin duda más sensible y más específico. Yo creo que la radiografía con vario ha perdido hoy en día con la endoscopía y con la endoscopía de alta definición ha perdido, pero bueno, es cierto que a veces en el interior, por ejemplo, no hay, y uno con un trago de vario puede ver esa discontinuación, ¿no? Método de detección de Helicobacter pylori, los mismos que vimos en gastritis, no se diferencia de nada. Tratamientos muy parecidos o iguales a lo de la gastritis y que va exactamente lo mismo. Antiácidos como el sucralfato, el hidróxido de aluminio más conocido como Milanta. Yo le diría que prácticamente los antagonistas del receptor H2 no se utilizan demasiado, pero bueno, se puede utilizar. Lo que sí es importante esto, ¿no? Lo que les decía, los antagonistas del receptor H2 se dan al acostarse y los inhibidores de protones se dan al levantarse, ¿no? Y por supuesto que fueron mejorando del omeprazol al dexlansoprazol o el esomeprazol, que son súper potentes y que la verdad que andan muy, muy bien. Bueno, una cosa muy importante. Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori a base de 3 cosas. Antiácidos, ¿sí? Como por ejemplo sucralfato, inhibidores de protones que no puede faltar, ¿sí? O sea, no puede faltar omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y antibióticos. A partir de ahí, ustedes van a encontrar un montón de esquemas terapéuticos de Helicobacter pylori, pero siempre lleva
un tratamiento triple, un tratamiento cuádruple, siempre lleva algún antiácido de superficie, ejemplo sucralfato, siempre lleva inhibidor de protones, y siempre lleva antibiótico. Los antibióticos que se utilizan, generalmente las tetraciclinas, más una claritromicina, o se asocia claritromicina, metronidazol o amoxicilina. Y no lo tengo acá porque es bastante nuevo, han salido estudios publicados, randomizados, con levofloxacina más antiácido más inhibidores de protones. O sea, van a ver que en el libro salen un montón de esquemas terapéuticos de Helicobacter pylori. Se van a encontrar, sea en la especialidad que sea, con pacientes con Helicobacter pylori. Por supuesto que lo pueden mandar al gastroenterólogo, por supuesto que no es una urgencia, por supuesto, pero bueno, es interesante saber. Igual el tratamiento de Helicobacter pylori va cambiando a través del tiempo, porque también empieza a haber resistencia del Helicobacter pylori. Bien, esa es la primera clase, sencilla, con algunas cosas a tener en cuenta a la hora de leer del libro. Bueno, acá tengo gente para admitir. Y voy a ir a la segunda clase, que dirán, nos viene a dar diarrea. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Bueno, es la primera vez que damos en la cátedra diarrea, pero bueno, qué sé yo, a veces leer Crohn, leer colitis ulcerosa es más fácil. Y diarrea tiene algunos puntos importantes que me doy cuenta en el final que están flojos. Por supuesto que la diarrea tiene una definición, que es aumento del volumen fecal, disminución de la conciencia fecal o aumento del número de posiciones de más de 3 en 24 horas, y que muchas veces está asociada o no de síntomas generales. O sea, la diarrea es un síntoma claramente que puede estar acompañado o no y que nos puede estar mostrando otra patología. Pero bueno, estos síntomas generales son sumamente importantes a la hora de hacer un diagnóstico etiológico de esa diarrea: fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, cólicos abdominales o lo que sea. Definición de diarrea a nivel epidemiológico: presencia de 3 o más deposiciones, inusualmente líquidas o blandas, en un periodo de 24 horas. Y también hay a nivel clínico un aumento del volumen de la fluidez y la frecuencia en las evacuaciones, consecuencia de la agresión de la mucosa gastrointestinal por diferentes agentes infecciosos o no infecciosos, diría yo. La definición y a nivel fisiopatológica, la pérdida excesiva de líquidos y electrolitos en heces debido a un transporte intestinal anormal de soluto. Esto lleva al paso de agua a través de la membrana intestinal, que es pasiva y que está sujeta a desplazamiento activo de pasivo de solutos, y que te lleva a eliminar por la materia fecal no solamente líquidos, sino también electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato y otras cosas que van a traer consecuencias posteriores a esto. Entonces, si uno quiere clasificar las diarreas, la puede clasificar en todos estos tipos: de acuerdo a la evolución o duración, en diarrea aguda o diarrea crónica, que dependerá exclusivamente del tiempo; de acuerdo a la etiología, infecciosa, no infecciosa, enteroinfección, viral, bacteriana, etcétera, etcétera. Probablemente la que más me interese sea la fisiopatogénica, sobre todo para intentar hacer lo que ustedes tienen que hacer hoy, que es abrir la cabeza en diagnóstico diferencial. Entonces, no es lo mismo si vamos a tener una diarrea osmótica y estudiar causas de diarrea osmótica, o diarrea secretoria, que va a ser otra causa. Y probablemente ahí me centre en los próximos minutos. Y por supuesto que hay síndromes clínicos, disentéricos, con sangre, sin sangre, que también van a hacer a la clasificación de la diarrea. Bueno, si uno quiere decir de acuerdo al tiempo, siempre lo más fácil: aguda, persistente o crónica, hasta 14 días, de 15 a más días, pero no más de 30, porque si es más de 30, esa diarrea ya va a ser crónica, ¿sí? Es muy diferente estudiar un paciente con diarrea aguda, que probablemente sea infecciosa, a estudiar un paciente con una diarrea crónica, ¿no? Son causas de etiología absolutamente diferentes.
La clasificación según la etiología, generalmente están las infecciosas. Las infecciosas se pueden clasificar virales, bacterianas o parásitos, sumamente frecuentes todas estas, probablemente lo hayan visto en infectología, las virales rotavirus, adenovirus, astrovirus, norovirus, parvovirus, hepatitis A, etc. Las bacterianas con la Escherichia coli a la cabeza y la cantidad de tipos de Escherichia coli que producen diferentes tipos de diarrea. A partir de ahí, cólera, shigella, salmonela, Clostridium difficile, o sea, un montón de causas bacterianas de diarrea y parásitos como la yardia, como un montón de causas, digamos, de diarrea que generalmente van más para una diarrea crónica y las virales y bacterianas para una diarrea aguda, pero esto no siempre sucede así. Claro, cuando uno ve la infecciosa y ve la Escherichia coli, y no me voy a meter en infectología, la clasifica dentro de por lo menos 6 grupos, ¿no? La Escherichia coli enterotoxigénica, la enteroinvasiva, que tiene una fisiopatogenia totalmente diferente, con una diarrea ya con sangre muy diferente, la enteropatógena, que libera una toxina, la enterohemorrágica, la enteroagregativa y la enteroadherente, ¿no? Son todos diferentes tipos de diarreas por por Escherichia coli, perdón. Por supuesto que cada una de estas tiene una designación diferente, una característica diferente, un cuadro clínico diferente. Si uno habla de la Escherichia coli enterotoxigénica, puede liberar 2 tipos de toxinas, una de ellas similar a la toxina del cólera, de hecho es muy parecida, que se ve en el intestino delgado. Esto produce náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea acuosa masiva que precipita una deshidratación. La enteroinvasiva entra al epitelio intestinal, crece en él con destrucción celular, localización en el intestino grueso, estallada fiebre, porque es invasiva, calambre, sangre, y puede generar realmente hemorragia digestiva. La enteropatógena, la adhesión de la bacteria, le sigue una pérdida de microvellosidades y la formación de una plataforma o pedestal con microfilamentos de actina debajo de la bacteria y generalmente se localiza en intestino delgado. Fiebre, vómitos, diarrea acuosa con mocos asociada con una cantidad limitada de serotipos. La enterohemorrágica es la misma que la anterior, excepto que se localiza en el intestino grueso y se libera una toxina que realmente produce mucha sintomatología. Fiebre, dolor abdominal, diarrea sanguinolenta sin pus, ¿sí? Esta es la que produce, digamos, el síndrome urémico hemolítico, que es la mayor parte de ellos, la serotipo O157H7, ¿no? Pero que se da en niños, ¿no? O sea, es verdad que el síndrome urémico hemolítico es más frecuente. Igual, todas las Escherichia coli son más frecuentes en niños que en adultos. Esto es así. Guarda que después tenés diarreas no infecciosas, o sea, dentro de la etiología tenés las infecciosas, virales, bacterianas, parasitarias, y después tenés las no infecciosas, y acá también hay un montón de causas por fármacos, laxantes o antibióticos, que genera un borramiento de la flora intestinal y que te lleva a una diarrea, aditivos alimenticios, o sea, alimentarios, intoxicación por metales pesados, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria intestinal, o Crohn o colitis, enteritis rádica, sepsis generalizada, inflamación pélvica, estrés psicológico o colon irritable, intolerancia dietética, trastornos de la motilidad, alergias alimenticias, hasta una apendicitis aguda que lleva a un aumento de peristaltismo, síndrome conjuntivables, neoplasias. Hay muchas causas no infecciosas no infecciosas, ¿no? Otra es la intolerancia a la lactosa, que aparece frecuentemente, que puede aparecer incluso en edades mayores. La clasificación de la diarrea un poco de acuerdo a esto están, digamos, las diarreas inflamatorias y las diarreas no inflamatorias, ¿no? Entonces, en la inflamatoria, la fiebre, un poco como para resumir, ¿no? Fiebre
frecuente, en la no inflamatoria prácticamente no hay fiebre, el vómito es poco frecuente, en la no inflamatoria es bastante frecuente, el dolor abdominal es intenso o hipogástrico, es menos en la no inflamatoria, el pujo y tenesmo es muy frecuente en la inflamatoria y prácticamente no se da en la no inflamatoria. La localización generalmente, esto no siempre sucede así, el intestino grueso en la inflamatoria, intestino delgado en la no inflamatoria. Infección, mucosas sanguinolentas, en cambio, bueno, el coprocultivo, el colposcopio, digamos, ver la materia fecal, son mucosos sanguinolentas las inflamatorias, son acuosas las no inflamatorias, el volumen normal aumentado, y acá prácticamente siempre es aumentado, el número de heces por día menor a 10, mayor a 10, menor a 10, las azúcares reductosas, que ya vamos a ver cuando empecemos a medir el pH, los polimorfos nucleares, la sangre oculta en materia fecal, de lo que se puede medir en materia fecal es negativo, en la no inflamatoria es positiva, el pH es diferente en la inflamatoria y la no inflamatoria, la sangre oculta es positiva generalmente en la inflamatoria, y los polimorfos nucleares son positivos en la diarrea disenteriforme o inflamatoria, como se llama. Y generalmente el mecanismo patogénico de la inflamatoria es una invasión de la mucosa y por infección, ya sea una Escherichia coli, una salmonella, o sea, ya sea una virosis, una bacteria o un parásito. Y generalmente las no inflamatorias son más provocadas por toxinas que también pueden ser producidas por virus, pero no invasivos, ¿no? Virus o bacterias que no invaden la mucosa del colon, ¿no? Esto, por supuesto, que se mezclan y probablemente uno pueda no terminar haciendo un diagnóstico hasta no tener un cultivo o un coprocultivo, que es lo que vamos a ver. Y después tenemos la clasificación de acuerdo a la fisiopatogenia, ¿no? Y por supuesto que después se mezclan, ¿no? Y cada una da, pero bueno, fisiopatogénicamente la diarrea se clasifica, y esta es la que más le erran, ¿eh? Esta es la que menos dicen. En diarrea osmótica, en diarreas secretorias, que se llevan prácticamente los dos tipos más frecuentes de diarrea de acuerdo a su fisiopatogénica, la diarrea motora y la diarrea con sangre exudativa invasiva o no invasiva, ¿no? Pero generalmente las que más se suele preguntar o las que más hay que hacer diagnóstico diferencial, porque son el 90% de la fisiopatogenia, son la osmótica y la secretoria, ¿no? Esto es la clasificación de la diarrea de acuerdo a su fisiopatología, ¿sí? Fisiopatogenia. Bueno, por supuesto que no vamos a recordar fisiopatología, pero bueno, recuerden que prácticamente el tubo digestivo es un órgano endocrino, ¿no? Con liberación, con absorción, con criptas, con secreción, ¿no es cierto? Realmente es muy importante. La anatomía del intestino y la superficie, la cripta, y a su vez tiene arteria, tiene vena, o sea, por acá va agua, van electrolitos, va todo, ¿no? Y se va liberando a la superficie, a la luz, y se va absorbiendo, y se va liberando, y se va absorbiendo. Esto es importante para entender. La diarrea, consecuencia de la disfunción en el transporte de agua y electrolito a nivel del intestino, desde el punto de vista de la fisiopatogenia. Como resultado de esta alteración en la difusión del transporte, se altera la frecuencia, la cantidad y el volumen de heces, así como un cambio en la consistencia y el incremento en las heces de agua y electrolito. Todo esto condiciona un riesgo que es la deshidratación y los trastornos hidroelectrolitos o hidrominerales. Entonces, a partir de acá, los mecanismos, la invasividad, la invasión de la mucosa seguida de multiplicación, digamos, de células epiteliales y penetración de la bacteria, la capacidad de una bacteria para invadir y multiplicarse, produce una diarrea invasiva, básicamente, que produce una inflamación del intestino. La producción de citotoxina, esto produce un daño celular directo por inhibición de la síntesis de la proteína. Esta producción de enterotoxinas da lugar a trastornos del balance de agua y sodio y mantienen la morfología celular, pero bueno, esto hace que esta enterotoxina hace que el intestino aumente su secreción
y esto se llama diarrea secretoria. Esa adhesión de la superficie de la mucosa de solutos no absorbida a la luz intestinal produce un aumento de la osmolaridad, ¿sí? Tengo mayor electrolitos, mayor solutos a nivel de la luz, lo mismo que pasa en una edema, para que ustedes se acuerden, ¿no? Por presión hidrostática aumenta la osmolaridad de la luz intestinal y tengo una diarrea osmótica por disminución en la absorción. Y la alteración de del aumento del peristaltismo es lo que produce la diarrea motora por alteración de la motilidad. Entonces, es interesante ver cómo se van mezclando un poco la clasificación etiológica, la clasificación de agudo crónica y la clasificación de acuerdo a los mecanismos fisiopatogénicos de las diarreas. Entonces, un poco esto, ¿no? Si uno quiere clasificar y poner en su diagnóstico, bueno, la diarrea aguda o persistente o crónica. La aguda puede ser acuosa. Si es acuosa, hay que ver si es osmótica o si es secretoria, que ahora vamos a ver un cuadro, vamos a ver un cuadro diferencial entre lo que es osmótica y lo que es secretoria. Con sangre es invasiva o no es invasiva, ¿no? Y a partir de acá uno tiene la etiología de cada una de este tipo de diarrea. Fíjense cómo diarrea puede terminar en un cuadro tan complejo como este, ¿no? Realmente. Y la cantidad de etiologías que tiene la diarrea, ¿no? Por eso me pareció un tema importante. Centremos un poquitito y repitamos un poco del concepto de la diarrea osmótica. Presencia en la luz intestinal de sustancias osmóticamente activas que no se absorben, con pobre absorción, genera un gradiente osmótico, provoca la salida de agua desde el espacio extracelular, intersticio, vascular, ¿sí? Recuerden la cripta, hacia el lumen intestinal, y eso hace que disminuya la osmolaridad intraluminal, diluye los iones por aumento del volumen, ¿no? Entonces, carbohidratos mal absorbidos, laxantes osmóticos, síndrome de mala absorción, genera que aumenten los solutos a nivel de la luz y sale el agua y entonces tenemos una diarrea osmótica. Mucha agua en la luz intestinal, aumenta el volumen de las heces acuosas, mayor peligro de deshidratación del paciente. La diarrea osmótica, la adhesión del microorganismo al del cepillo. Esto bloquea la entrada de agua, electrolítico y malnutriente y produce el exceso de carbohidrato a nivel del lumen intestinal y se produce esta diarrea de tipo ácida, ¿no? Porque hay un bloqueo del ácido láctico y esto es lo que produce una diarrea ácida. Entonces vamos a ver cuando veamos diagnóstico diferencial como el pH de la diarrea osmótico es ácido, mientras que el de la secretoria es más alcalino. Causa de diarrea osmótica, si uno quiere dar etiología, se clasifican en exógenas y endógenas. Exógenas, laxante, fármacos, alimentos, virus, parásitos, bacterias. Endógenas, déficit de disacaridasa, de lactasa, sacarasa, síndrome de mala absorción intestinal, la enfermedad celíaca, bastante frecuente, incluso ahora en adultos, y otras que son mucho más raras. La insuficiencia pancreática exógena, causa frecuente de diarrea crónica, ya sea por insuficiencia pancreática, por pancreatitis o por cirugía postpancreática. Mezcla inadecuada de nutrientes, superficie de absorción reducida por un bypass intestinal. Ojo que ahora hay muchas cirugías de adelgazamiento de peso que tienen como complicaciones diarrea osmótica por absorción reducida, básicamente. Mecanismo, bueno, el rotavirus no vamos a ver, pero bueno, el rotavirus es una causa, como pueden ver, de diarrea de tipo osmótica, pero bueno, básicamente el mecanismo es exactamente el mismo. O sea, hay una diarrea osmótica porque hay más solutos, más sales, más todo, y eso lleva más agua a nivel de la luz intestinal. No vamos a ver la fisiopatogenia de cada patogenia, no se preocupe. Bueno, datos clínicos de la diarrea osmótica. Esto sí, la clínica
vómitos. Recuerden que hay mucho líquido a nivel intestinal, ¿no? Entonces hay vómitos, distensión, dolor abdominal, flatulencias. Datos de laboratorios, heces acuosas, ya saben por qué. Volumen de menos de 20 mililitros por día. Ácida, ¿sí? pH fecal ácido, azúcares reductores positivos, y si se detiene el ayuno en 48 a 68 horas, cesa la ingesta de solutos, cesa ese problema a nivel absortivo y generalmente el paciente mejora. Entonces, cuando el paciente tiene una diarrea osmótica, que no pasa con las secretorias, van a ver, porque uno cesa, pero el problema está en que se sigue secretando. Esto es un problema de soluto y de absorción, con lo cual, cuando el paciente lo dejas sin alimentarse 24 o 48 horas, el paciente disminuye su sintomatología. Puede llegar a provocar una hipernatremia, hiperpotasemia, ¿no es cierto?, por eliminación de sodio o potasio. Voy a ir a la diarrea secretoria. ¿Sí? Trastornos anormales de iones y de líquido a través de los enterocitos por una disminución de la capacidad de absorción de sodio o de un aumento de la secreción intestinal de cloro y bicarbonato. La acción de la sustancia llamada enterotoxinas aumenta el AMP cíclico intracelular, lo cual aumenta la secreción, que arrastra grandes cantidades también de agua y sodio. Pero acá hay un problema en la secreción. Esta diarrea produce deshidratación con trastornos de equilibrio hidroelectrolito y también ácido-base, ¿no? Recuerden que hay liberación de cloro y de bicarbonato que no sucede en la osmótica, ¿no? Y por supuesto que pueden ver que hay bacterias, que hay también laxantes, que hay parásitos, ¿no?, de causantes de diarrea secretoria. El estímulo secretor al enterocito por segregar puede ser luminal, local o sistémico. Aumenta el AMP cíclico a nivel intracelular del enterocito. Esto abre los canales de cloro y el cloro se va, secreción de agua hacia el lumen con inhibición de la absorción. Entonces, perdés cloro, perdés bicarbonato, ¿no? Y ahí también están los problemas de ácido-base que produce una diarrea secretoria, ¿no? Y todo esto lo genera el AMP cíclico. Secreción intestinal de agua y electrolitos, control intracelular de la secreción. Se han descrito hasta al momento 3 tipos de mensajeros secundarios que pueden producir, pueden provocar esta secreción anormal: los nucleótidos cíclicos enterocitarios, los sistemas endógenos de producción de prostaglandinas y el calcio intracelular, ¿no? Obviamente que esto es súper fino, pero es para que traten de entender por qué aumenta la secreción. La diarrea los datos clínicos de la diarrea secretoria: diarreas abundantes y acuosa, escaso dolor abdominal, no hay fiebre, sí hay deshidratación con hipotensión, taquicardia, por supuesto llevado a un extremo, ¿no? Oliguria, sequedad de piel y mucosas. Las heces voluminosas y acuosas, un volumen importante, más alcalinas, azúcares reductores negativos, y una de las cosas más importantes es el GAP osmótico fecal, y el sodio en materia fecal aumentado de lo normal. Y no se detiene con el ayuno, no es una diarrea que mejora con el ayuno, la causa surge de adentro del intestino, digamos, y no es de la luz. Conduce a hidratación, hipopotasemia, acidosis metabólica. Entonces, si uno quiere hacer un cuadro diferencial, que lo van a encontrar en absolutamente todos los libros: por un lado la diarrea osmótica, por otro lado la diarrea secretoria. Volumen de heces en la osmótica es baja, ¿sí? En la secretoria es alta. Respecto a desayuno, la osmótica sí, la secretoria no. Sodio bajo en la osmótica, alto en la secretoria. Azúcares reductosas, positivo, negativo, pH ácido en la osmótica, y la liberación de bicarbonato te alcaliniza la materia fecal en la secretoria. Probablemente lo más importante que hemos dicho es poder, más allá de saber la fisiopatogénica de la osmótica y la secretoria, poder diferenciar a ambas
con estas características. Y después existe la inflamatoria exudativa, que probablemente sea poco frecuente y la verdad que ya no entra tanto en la clasificación, pero bueno, no, o sea, no entra tanto, pero bueno, hay un daño de enterocitos asociado a una inflamación, ulceración o infiltración de la mucosa, los agentes infecciosos colonizan y se adhieren y hay una respuesta inflamatoria que provoca todo un exudado de proteína, de sangre, de moco, que se lleva a la luz, ¿no? Serían las inflamatorias invasivas que vimos que producen leche de chacolio, que producen muchas, la salmonela, la shigella, ¿no? Que producen diarreas con sangre y bastante llamativas. Y después están las exudativas, digamos, bueno, las causas son todas estas que vimos, ¿no? Son invasivas, no invasivas, inflamatorias y un poco ya lo que vimos. No vamos a ver el mecanismo de la invasiva. Bueno, muchas de estas cosas, mucho sobre todo de la etiología bacteriana, ¿verdad? Se hace por cultivo, ¿no? O sea, uno tiene que hacer coprocultivos y ver cuál es la causa específica de cada una. La shigella es una de las características. No, la shigellosis, tranquilo, no es importante. Y creo que con esto estamos. Campylobacter tampoco. Ah, bueno, esta parte sí. Esta parte. Diagnóstico de enfermedades de diarrea aguda. Un poco para tratar de abrir la cabeza. Historia clínica, examen físico, anamnesis. ¿Sí? En el examen físico hay que ver muchas cosas, la facie, la actitud, el peso, la talla, si hay fiebre, si no hay fiebre, si hay sequedad o no hay sequedad de mucosas, cómo está el tejido subcutáneo, cómo está el panículo adiposo, el paciente viene perdiendo peso, no viene perdiendo peso. O sea, todas estas cosas son muy importantes a la hora de hacer un diagnóstico y la historia clínica súper completa de anamnesis y examen físico es muy importante, ¿no? Y medir el impacto de la diarrea que ha tenido en el sujeto, pérdida de peso, anemia, desnutrición, hipovolemia, deshidratación. Es muy importante ver si hay un impacto clínico de esa diarrea o no. Es una diarrea crónica que puede ser por aumento de motilidad y no hay un verdadero impacto clínico. Laboratorio es muy importante, el examen debe solicitarse de forma progresiva y en base a orientación clínica, hemograma, evaluar la presencia de anemia o deficiencia de hierro, la leucocitosis, el aumento de glóbulos blancos, la eosinofilia que hable de parasitosis intestinal, la trombocitosis en enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, la trombocitopenia en infecciones sistémicas. Recuerden que las plaquetas también son un reactante de fase aguda que puede verse alterado en una infección aguda en general. Los diagnósticos, la coagulación, el tiempo de protombina, recuerden que la vitamina K también se absorbe a nivel intestinal, y como dije, los reactantes de fase aguda, la eritrosedimentación o la PCR apoyan el diagnóstico de procesos infecciosos o inflamatorios agudos. Generalmente la eritro ayuda más para un proceso crónico y la PCR ayuda más para un proceso agudo. Ninguno hace diagnóstico etiológico, ¿no? Claramente. Y una de las cosas probablemente más importantes cuando uno sospecha de una causa infecciosa es el coprocultivo, ¿no? Que más allá de ver el color, la consistencia y el ácido de las heces fecales, es poder cultivar la materia fecal para ver qué germen aumenta. ¿Qué tenemos que entender del examen químico? El pH de la materia fecal, las azúcares reductoras, que puede ser positivo, que indican mala absorción o intolerancia a disacáridos, excepto la sacarosa, la sangre oculta en materia fecal, que puede hablar de diarrea invasiva y no invasiva, la lactoferrina fecal, que es un marcador inflamatorio de la mucosa intestinal, y los electrolitos en heces, que te pueden diferenciar una diarrea osmótica de una diarrea secretoria, ¿no? Recuerden el GAP fecal, el sodio y la diarrea osmótica con el GAP fecal alto y el sodio bajo, que es como dijimos. Microscópicamente se ve si hay polimorfonucleares, se ve si hay hematíes, que hay el contagio de leucocitos fecal es importante porque si uno tiene polimorfonucleares, lo más frecuente es que sea infeccioso, mientras que si no tiene polimorfonucleares, probablemente tenés que irte a una causa no infecciosa de diarrea. De vuelta, el coprocultivo es muy importante
para determinar el enteropatógeno bacteriano, y cada uno de estos, bueno, eso ya lo saben los infectólogos o los bioquímicos, cada uno de estas infecciones tiene su coprocultivo específico. Rotavirus y adenovirus también se puede hacer una ELISA, tinción de grasa o esteatocrito, que se llama, que es para la insuficiencia pancreática o insuficiencia de mala absorción. Igual, cuando hay realmente una estatorrea, que es lo que te da una pancreatitis crónica o un déficit pancreático o un síndrome de mala absorción, es muy característica la grasa en la materia fecal, ¿no? Y después temas específicos como quimiotripsina o elastasa fecal, que produce insuficiencia pancreática, los electrolitos de sudor, que produce la fibrosis quística, una causa de diarrea crónica, el test de la silosa, que te produce la mala absorción. Por supuesto que esto ya es muy específico del gastroenterólogo, pero era un poco para que tengan alguna idea. Entonces, dejamos de compartir. ¿Dónde está? Uy, ahí está. Vamos a detener la grabación porque no sea tan larga.